este último contexto global del año, vio, hasta ahora es un análisis de todo lo que ha acontecido, pero queremos saber cómo hacemos desde Chaco para incorporarnos al mundo. Rápido, incorporamos a un montenegrino, pues si es internacional, el hombre tiene que ser de afuera. Y el montenegrino es Jorge Kapitanich, que está con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va? Un gran gusto saludarte y saludar a ambos y obviamente a la audiencia. Bueno, por supuesto que Coqui ya no necesita presentación, aparte de haber despedido con él el año también en el programa, en el año pasado. Hoy lo tenemos para terminar nuestro ciclo del presente año y para hablar un poquito acerca, como es nuestro programa, de algunos temas internacionales, pero posicionándonos en nuestra provincia y preguntándole a ver qué opina, cuál va a ser el futuro de nuestra provincia inserta en un contexto nacional e internacional sumamente cambiante y que pareciera como que todos los días aparecen elementos nuevos. Bueno, el mundo es un mundo muy dinámico y cambiante. Creo que hay 4 factores que están incidiendo sustantivamente en la configuración del mapa global. Primer tema, la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Obviamente están en disputa cerca de 500.000 millones de dólares de flujo comercial entre ambos países. Y obviamente estamos hablando de 2 potencias mundiales que naturalmente en la disputa estratégica y geopolítica de la dominación planetaria de la tecnología de inteligencia artificial, robótica, Internet de las Cosas, 3D, son los 2 grandes jugadores del mercado. O sea, cuando uno toma Huawei o Google, entre otras, son de las que efectivamente marchan con un nivel de predominio. Y la pelea por el 5G. Y por el 5G, que es un tema clave. Yo ayer tuve precisamente con una de las principales marcas una entrevista y ellos me dicen que están trabajando con 3 marcas. Una sueca, una finlandesa y otra china. Dice, dividimos el país en 3, Cava, Mediterránea y litoral. Los chinos ya avanzaron y ya están pidiendo más pistas. Y el resto todavía están firmando los papeles. O sea, los chinos están avanzando, Coqui, de manera extraordinaria, que hacen sus teléfonos sin componentes norteamericanos. Pero sí, no, claro. Y aparte por eso, la guerra comercial es un tema clave. La segunda cuestión es el Brexit, que tiene un cambio en la configuración del mapa de la Unión Europea. Tercero, las disputas de tensión política del Medio Oriente, que siempre tienen que ver, en algunos casos, con el tema de Siria, en otros casos con Estados Unidos e Irán. Pero eso puede ser un proceso de alteración en un insumo que es estratégico para la producción mundial, que es el tema de hidrocarburos. Y por último, el tema de los países emergentes y su nivel de endeudamiento. El caso de Argentina en su relación con el Fondo Monetario Internacional. Son 4 factores que tienen alta dinámica e incidencia. Una de las cuales nos tiene a nosotros como protagonistas, porque... Como actores principales, digamos. Claro, la República Argentina tiene cerca del 60% de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, lo que también Alberto Fernández me manifestaba, que fue amigable el vínculo con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional respecto a una eventual reestructuración del endeudamiento, pero sobre la base de un programa económico autónomo que promueva producción, consumo, exportaciones, empleo, a los efectos de lograr la capacidad de amortización de los servicios de capital e intereses de deuda. Así que esos son los 4 factores que inciden claramente, pero a su vez también creo que es un problema de naturaleza política de carácter internacional. Perón siempre decía que la verdadera política es la política internacional. Entonces, la primera cuestión que nosotros tenemos que definir a nivel internacional es la hegemonía del neoliberalismo y la capacidad de construcción de una matriz contrahegemónica. Entonces, cuando uno observa que hace 48 días ya creo que Chile tiene una convulsión social fenomenal, producto de la injusticia social derivada de la asimetría en la distribución del ingreso, y que Ecuador también ha tenido una convulsión social muy importante, que Colombia tiene hoy tiene 70% de impopularidad el presidente, pero a su vez también tiene protestas sociales de carácter global y que ha recurrido a múltiples estrategias o medidas de carácter de intervención de fuerzas de seguridad y militares para frenar lo que significa una gran protesta de carácter social. Pero si consideramos que Bolivia ha tenido un golpe de Estado, que Perú ha tenido una convulsión social con el suicidio de Alan García como expresidente de Perú y a su vez... Con 4 presidentes presos. Claro, 4 presidentes presos y a su vez también con la renuncia
de Kuczynski, digamos. O sea, Exacto. Entonces, Y ahora el presidente disolviendo el Congreso y el Congreso destituyendo al presidente. Exacto, es un tema, una tensión política fuerte. Entonces, Chile, Perú, Ecuador, Colombia están en una tensión fuerte. El caso de la República Federativa de Brasil, cuando uno habla en Brasil con los empresarios, dice la recuperación de la economía es inminente. Bueno, ellos siempre privilegian recetas neoliberales y a Guedes como ministro de Economía, pero lo cierto es que nadie respeta a Bolsonaro. Y la popularidad de Bolsonaro no es de la mejor tampoco. Está cayendo bastante, ¿no? Está levantando la de Lula. El Frente Amplio ha tenido una muy buena elección, muy competitiva después de varios periodos, pero Luis Lacalle Pou tiene otro perfil de centro-derecha. Entonces, acá hemos logrado un cambio de paradigmas desde el punto de vista del enfoque Pero estamos neoliberal. como en una isla, Jorge. Sí. Estamos casi solos. ¿Cómo hacemos? Sí. Y bueno, tenemos México ahí con Andrés López Obrador, estamos nosotros, tenemos que generar un debate político. Entonces, por eso yo digo, la política es un tema clave y por eso me parece, independientemente del análisis que podemos hacer desde el punto de vista del enfoque neoliberal y la contrahegemonía, lo cierto es que es necesario fortalecer la capacidad de los partidos políticos de organizarse o de los frentes electorales que sean frentes políticos. O sea, el tema central es, a ver, Frente Amplio logró una institucionalidad política. La concertación chilena también. Cuando dejó esa institucionalidad política, perdió las elecciones. Entonces, lo importante es, nosotros tenemos dentro del justicialismo la necesidad imperiosa de, primero, construir una renovación a partir del año próximo para construir un Consejo Consejo Federal Nacional del partido con la capacidad de expresar a los distintos sectores, pero con un desarrollo institucional distinto. Segundo, tiene que ser el epicentro de una coalición más amplia, que es el Frente de Todos, pero con un Frente de Todos integrados, con una mesa de análisis, pero también de inserción internacional. La tercera cuestión que me parece importante a mí es, ¿para cuándo vamos a poner en evidencia la necesidad de una construcción de un sistema político internacional, de expresión de los partidos, frentes o alianzas electorales organizadas en términos de capacidad institucional? Yo propongo, como hace en varias oportunidades, la internacional justicialista. Bueno, no es internacional justicialista, será internacional progresista. Ahora, eso es más que importante, Coqui, porque me parece que estamos viendo, y el otro día lo analizábamos acá en el programa, la activa participación que en este momento vuelvan a tener las Fuerzas Armadas en toda Sudamérica. Fíjate, hablábamos en Ecuador, que fue el primer espacio, la Fuerza Armada respaldándolo al gobierno, pero salieron a reprimir. Perú, el presidente de Perú rodeado de las Fuerzas Armadas destituyendo al Congreso. Bolivia, las Fuerzas Armadas y la policía destituyendo un presidente. Chile, las Fuerzas Armadas a disposición del gobierno, pero saliendo con una represión brutal. En Uruguay, un militar que amenazó de muerte al presidente y a Pepe Mujica. En Brasil, antes que se hagan las elecciones, un general con mucha fuerza en el ejército diciendo que si no se lo ponía preso a Lula se generaba un caos social. O sea que estamos viendo mucha participación del ejército y si nosotros no somos el sector político, digamos, no es capaz de construir una malla de contención, pueden tener una participación no querida en América. Aparte de la falta de solidaridad, porque hay una cuestión, hay un golpe de Estado con Evo Morales y en realidad lo único que reaccionamos fuimos nosotros desde Argentina, pero desde periodistas hasta militares Argentina, de campo, pero cuando se refiere a nosotros como oposición o como gobierno electo. Como oposición. Pero el Como gobierno electo. en la actualidad Nada, ni lo vio. Pero ya lo dijo el Comando Sur de Estados Unidos, Julio, Jorge, que están contestes, que las Fuerzas Armadas están muy bien que salgan y sobre pretexto de eso, el general que está a cargo del Comando Sur dice está todo bien que salga el ejército cuando la partidocracia no funciona en América Latina. Es un antecedente ya. No, pero a ver, no es casualidad que ha existido una estrategia de lawfare en donde fiscales y jueces que forman parte de una estrategia de persecución judicial a opositores, Organizada. vulnerando el Estado de Derecho, conforme a grupos mediáticos concentrados y a su vez a una connivencia de grupos corporativos que se apropian del Estado para satisfacer intereses minoritarios, en realidad lo que está ocurriendo es una catástrofe desde el punto de vista político, económico y social. Entonces, si esto no da lugar a una nueva estrategia en términos de redimensionamiento del sistema político, o sea, acá hay un problema, cuando vos analizás 194 países del mundo, 25% pueden tener democracias
que funcionan razonablemente. El 75% restante es o regímenes autoritarios o democracias marcadamente imperfectas. Entonces, tenemos que entender que hay un problema serio del sistema político, que no está siendo, o mejor dicho, un sistema político que tiende a ser deslegitimado como capacidad para ejercicio de liderazgo que promueva transformaciones económicas y sociales. Entonces, esta cuestión que yo siempre repito insistentemente, esta contradicción entre democracia y corporaciones, es un tema objetivo. Las corporaciones se han apropiado del Estado con el objeto de satisfacer intereses minoritarios, promoviendo la exclusión de los derechos de las mayorías populares. Eso genera una polarización extrema y obviamente un comportamiento asimétrico. Los que están dentro del sistema se vuelven conservadores para preservar su estatus quo, los privilegios. Y los que están afuera tienen un problema de tensión con el sistema porque no están incluidos. Va a ser difícil alinearse con, no alinearse con Estados Unidos, va a ser imposible con la Unión Europea, más imposible con China. A ver, cuando vos mirás los distintos escenarios, a ver, ¿cuáles son los factores que claramente manifiestan el poder de un país? Poder militar, poder político, poder económico, poder financiero, poder tecnológico, informático y poder energético. Son 6. Estados Unidos, a través del tight o shale gas o consiguió oil, el autoabastecimiento. Claro, logró autoabastecimiento, listo, ya tiene un poder energético. Antes incidía claramente en la organización de la Organización de los Países Petroleros, de la OPEP, con el objeto de fijar el precio del petróleo. Ahora no le Yo interesa. pongo un ejemplo nada más. Y esto es un tema interesante. En el año 2013, cuando fui convocado por Cristina para ser jefe de gabinete, le transmití claramente lo que yo veía como la visión geopolítica internacional. Le decía, aquí estamos ante una guerra de monedas que se traduce en una guerra económica que genera deterioro de los términos de intercambio, que va a agudizar nuestra insuficiencia en la oferta de divisas, aumentando nuestra restricción externa. Había que generar un enfoque sistémico para resolver este tema. Nosotros lo hicimos. Por eso se pudo mantener la gobernanza. Ahora bien, eso me dijo después Cristina, estaba en Cuba con Dilma y dice, Dilma coincide claramente con tu análisis, etcétera, etcétera. Entonces, el problema central es que esto ocurrió. O sea, se produjo una guerra de monedas por mega devaluaciones o distintas devaluaciones, algunas asimétricas, otras simétricas. Eso generó una guerra económica. Esto implicó un rezago. Primero, la tasa de crecimiento de la economía mundial. Segundo, de la tasa de evolución del intercambio comercial. Y tercero, eso generó para nuestros países deterioro de los términos de intercambio porque nuestros bienes exportables sufrieron una pérdida de valor y en consecuencia eso agudizó el estrangulamiento del sector externo. Gran problema que tuvo Macri, porque cuando plantearon ellos la mega devaluación, la unificación del mercado cambiario, la apertura irrestricta de las importaciones, la liberalización del sistema financiero internacional y la desregulación del mercado cambiario en forma simultánea, destrozó la economía. Eso implica una visión absolutamente equivocada de lo que pasaba en el contexto y en el control. O sea, hoy ya nadie te discute, y menos mal que eso ocurrió, que el tema de la regulación cambiaria, mal denominado cepo, es una política autónoma de un país, con lo cual, si no hay, a ver, si no preguntarle a Trump, que te metió un arancel a Brasil y Argentina por devaluaciones por devaluación sobrepromedio. Claro. Entonces, y esto lo hace para acero y para aluminio. Y no es que sea peronista Trump, ¿no? Claro, pero bueno, eso es un tema... Y también lo hizo cuando devaluó China para compensar. Exacto, para compensar. Porque aparte, no es menos cierto que hoy tenés en Estados Unidos una tasa de desempleo del 3,8%, la más baja si vos tomás los últimos 25 años de tiempo. Segundo, el salario promedio de Estados Unidos se ubica claramente en una muy buena referencia. Tercero, lo que tenés ahí es una tasa de crecimiento que va variando respecto al tema de los distintos trimestres. Pero lo cierto es que Estados Unidos es un país complicado en términos de déficit fiscal y de déficit en sector externo. A ver, si vos seguís... Tiene el déficit más alto de todos los países. 500.000 millones de dólares. Claro. Entonces, si vos no cerrás la brecha del sector externo en Estados Unidos, tenés que emitir dólares para compensar. Obviamente eso lo podés hacer porque tenés el señoreaje de la emisión de la moneda, pero eso traspolás también o transferís inflación internacional, pero a su vez tenés un serio problema desde el punto de vista del equilibrio macro a nivel internacional. En definitiva, a Estados Unidos le conviene que América Latina sea una fábrica de pobres, porque el día que estemos con la educación al tope, que no debamos nada, que nos sinceremos, nos vamos a querer independizar del patio trasero. Mirá, la geopolítica es definitoria respecto a los problemas de crecimiento de los países, de desarrollo de carácter estructural, de distribución en la equidad, de la distribución del ingreso. Eso está claro. A ver, si mirás todos los países del mundo, mirás el rol que tuvo Estados Unidos como potencia hegemónica a nivel mundial.
¿Quién creció? Bien, Corea del Sur. ¿Por qué creció Corea del Sur? Primero porque tuvo una guerra de Corea con Corea del Norte. Avance comunista, entonces por una relación geopolítica de carácter estratégico, Estados Unidos le dio todo. llevó todo eso, olvídate, generó un crecimiento de $1.000, hoy estás en cerca de $45.000, ya no tengo la última medición, digamos, ponderada como la hago con un método propio, digamos, pero básicamente eso. Lo que digo es, Corea del Sur tuvo un crecimiento exponencial producto del rol estratégico de Estados Unidos. Segundo, Japón. Filipinas. Filipinas, pero Filipinas tiene más problemas, pero básicamente ahí ellos tienen otro nivel de inserción, pero Japón, Corea del Sur, Singapur, Singapur, porque aparte nadie dice las cosas que hay que decir. Singapur fue una dictadura militar Sí, absoluta. Sí, Claro, pero digo, no es más dictadura, pero el que tiene presidente. claro, pero digo, ahí democracia no existe. Entonces, Estados Unidos dice que garantiza la democracia y la plena vigencia de los derechos humanos Siempre y que la sean libertad afines a económica ella. en el mundo. Sí, siempre. ¿Por qué no se mete con Arabia Saudita, que es su aliado estratégico en la OPEP? ¿Por qué no se mete con Singapur? ¿Por qué no se mete con Malasia? Digamos? Israel? Digo, con Israel, o sea, pero digo, Israel en todo caso es una democracia de carácter liberal, o sea, puede discutir el contenido. Pero lo cierto es que la geopolítica define. ¿Por qué Australia? Bueno, Australia, siempre remarco esto, Australia tiene 23 millones de habitantes, 5 veces más de riqueza minera que la Argentina. El centro está absolutamente despoblado, 2% de la población, todo en la periferia, rodeado de océanos, con lo cual tiene control migratorio, pertenece a Commonwealth, tiene claramente un esquema extraordinario. La cuestión geopolítica era que no dejasen avanzar al comunismo a Australia ni a Nueva Zelanda, por lo tanto potenciaron Asia y eso significó mercados cercanos, con lo cual ellos tienen una base agro-mineral exportadora que genera una tasa de crecimiento. Ahora, tuvo 23 a 26 años problemas de déficit fiscal, de deuda, pero siempre tuvo financiamiento. Y una plataforma militar espectacular para base norteamericana exactamente, por exacto. su cercanía a Exacto. Rusia. ¿Y cuántas bases militares en el China. mundo tenés? Cerca de 712 a 722, depende de cómo lo 800 y pico. clasifica. Es una barbaridad. Entonces, este tema que yo te decía, potencia energética Estados Unidos la tiene, potencia tecnológica, claramente no hay G20, sino G2. El mundo del futuro en materia de tecnología informática, de comunicaciones, es China y Estados Unidos, China. Tercero, potencia política, obviamente. Estados Unidos hace lo que quiere en el mundo. Potencia económica, primer Producto Interno Bruto con casi 20 billones de dólares, también tiene cerca de 20 billones de dólares de deuda. Y Militar. 7.600 ojivas nucleares. Por ejemplo, cuando vos mirás Rusia, ¿qué compite con Estados Unidos? Primero, es 17 millones de kilómetros cuadrados de extensión, 148 millones de habitantes, tiene calculada 2,5 o depende del poder adquisitivo, cerca de 3,5, 4 billones de dólares. Contra Estados Unidos, pero nada le hace. El otro día Salvo salió las ojivas un nucleares. artículo que hicieron en China, por el cual se establecía que si la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o sea, el conjunto de la URSS, hubiera seguido en funcionamiento, estarían cerca, en igualdad de condiciones casi, con Estados Unidos. Pero con la disolución, naturalmente, no veo nada. Ayer Trudeau, que se enojó después Trump con el primer ministro de Canadá, y Macron se rieron de Trump porque festejan el 70 aniversario de la OTAN y ese era un negocio militar cuando la Unión Soviética estaba viva. Ahora no hay razón de ser. Pero Muerte cerebral, le dijo. Pero Trump debe ser que dice, la industria militar norteamericana que deja tanto dinero, están involucrados los popes republicanos, demócratas y hay un gran negocio, ¿no? Pero a ver, la estrategia que tiene Trump en ese sentido es muy interesante por lo siguiente. Primero, si la industria militar es estratégica para Estados Unidos en generación de empleo, en poderío militar, no es casualidad que Estados Unidos tenga cerca de un arma por habitante. O sea, la industria armamentista tiene un sistema de distribución y de lobby espectacular, lo mismo que la industria farmacéutica en Estados Unidos. Pero a su vez también lo cierto es que, ¿qué es lo que te dice Trump? Bueno, necesito que me financien la industria armamentística. Entonces, yo no solamente voy a poner de mi presupuesto para la protección estratégica del continente europeo, sino básicamente ayúdenme a financiar. Claro, Esta es la gratitud. Estados Unidos pone el 50% de los gastos militares de la OTAN, pero el otro 50% quiere que lo pongan. Yo voy también a un análisis geopolítico, digamos, con mis ancestros. Porque en el caso de República de Montenegro, cuando vos tenés 4 tratados más importantes de los... Yo la verdad que no me acuerdo exactamente cuántos analicé, pero no te quiero mentir, pero puede ser 300 y pico, 157 que analicé de toda la historia de la humanidad. Pero bueno,
trato de hacer una síntesis de 4. El Tratado de Viena de 1815, Tratado del Congreso de Berlín, Tratado de Berlín 1878, 1919 Tratado de Versalles y Conferencia de San Francisco 1945-47 con la creación del Sistema de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Antes, Yalta y Potsdam. Yalta hoy Crimea, Potsdam, Alemania. Divide el mundo. Exactamente. Entonces, cuando vos analizás ese tema, por ejemplo, en el Congreso de Berlín, más o menos, creo que era entre 16 a 26 estados, porque ahí hay reinos, principados, etcétera, estaba el reino de Montenegro, dentro de los estados nacionales. Recordemos lo siguiente, cuando se produce en 1815 el Tratado de Viena, ahí estaba, me acuerdo, von Metternich y después el vizconde era uno, Kasterlack, eran el británico y el alemán. ¿Qué hicieron ellos? Restituir el poder de la monarquía, después de la derrota napoleónica, después de la invasión en 1815. Ahora bien, ahí La los estados... Santa Alianza que viene después de... Exacto. Y los estados después de nacionales Napoleón. eran inexistentes, porque eran en realidad en base de desarrollo imperial. En 1878, en el Congreso de Viena, empiezan a aparecer los estados nacionales. Hoy tenés 194, eso siempre cambia alguno. Se va modificando, sí. Se va modificando. Pero en ese momento eran, no sé, 16, 26, por ahí, no me acuerdo Por lo exactamente. menos lo más importante. ¿Eh? Era lo más importante, que eran todos los claro. lugares las monarquías Exacto, centrales. Exacto, pero es así. Entonces, vos fíjate, Montenegro siempre tuvo una alianza estratégica con Rusia. O sea, Serbia, Rusia, etcétera. Aún Lo ves cuando en el- estaba Tito en Yugoslavia y todo eso. Sí, pero y la Primera Guerra Mundial, claramente. O sea, cuando vos mirás la historia de Montenegro, son alianzas estratégicas con Rusia. Hoy entra en la Unión Europea. Es una Está cosa- dentro de la OTAN ya. Sí, está dentro de la OTAN. Y Decime, ¿y cómo visualizás, yendo un poquito hacia nuestro país, ¿no? ¿Cómo estás visualizando a la Argentina inserto en este momento en ese mundo tan dominado por Estados Unidos, pero tan cambiante en los lugares cercanos? Bueno, yo miro con absoluta objetividad los hechos. Nosotros somos realmente competitivos en cuestiones básicas como potencia agroalimentaria. Y dentro de la potencia agroalimentaria, todas las cadenas de valor que involucran la biología molecular, la biotecnología, etcétera. Pero el resto, digamos, tenemos escasos niveles de inserción competitiva. O sea, cuando vos analizás el mundo, son 162 millones de hectáreas que tiene Estados Unidos, 85 millones de hectáreas Brasil, que a su vez están invadiendo la Amazonia para tener mayor potencia y ser los primeros productores de agroalimentos del mundo, o sea, para competir con Estados Unidos concretamente. Tercero, Argentina, 38 millones de hectáreas podés más o menos asociar en los últimos mediciones del censo agropecuario. Bien, cuando vos tomás todo eso, nosotros estamos, de Estados Unidos, 20% del mercado agroalimentario mundial, después viene China ahí compitiendo, 7,5% Brasil, 4,2% nosotros, 3,7% Rusia. Eso es lo único que aparecemos realmente en el mercado mundial. Podemos aparecer en el mercado mundial, bueno, en ciertas tecnologías de GNC, etcétera, pero básicamente el complejo agroalimentario es lo más competitivo. Ahora, ¿qué tenemos nosotros que es muy importante en toda América Latina? Obviamente tenemos la principal riqueza hidrocarburífera del mundo, tenemos segundo, yo me acuerdo cuando estaba con el secretario de Energía de Estados Unidos, dice, ustedes son respetables por ser segunda potencia energética de shale oil, shale gas y cuarto en shale oil. Y la verdad es que eso significa en vaca muerta solamente del 4 al 5% de la explotación. O sea que nosotros tenemos una propensión extraordinaria para atraer inversiones en eso. Pero lo que quiero decir es que nosotros en qué somos competitivos. Estratégicamente hoy, shale oil, shale gas, complejo agroalimentario con cadenas integradas. Y después le vamos a poner algunas otras cuestiones. Pero siempre todo un sector manufacturero, absolutamente Claro, primario, claro. nada de manufactura. Y en el tema, si tenemos toda la integración de la cadena de valor, nosotros deberíamos exportar 160.000 millones de dólares y exportamos 63.000. Entonces, estamos ante un problema. Nosotros tenemos que sí o sí aumentar por lo menos el triple el volumen total de exportaciones. Tenemos que tener saldo de balanza comercial fuerte, capitalizar y a partir de ahí resolver los problemas de tensiones te estructurales. saco un ratito este impecable análisis que estás haciendo en este cierre de año en contexto global, Jorge. Y en eso de quiénes somos, las provincias en la Argentina, ¿pueden aspirar a relacionarse con el exterior? Sí, claramente. Yo pongo en evidencia que nosotros trabajamos mucho Psicosur, pero hay que recuperar desde Crecenea Litoral, hay que... Que no se hizo absolutamente nada en Claro, este último sí, sí, tiempo. pues hay que trabajar mucho eso, pero parece que hay que dedicarse. Hay que dedicarse a viajar, hay que convencer, porque la verdad es que todos en general descreen de esos instrumentos. Entonces, a ver, pero ahí hubo un ataque fulminante a UNASUR.
hay un ataque fulminante a Mercosur. Mercosur. Hay un ataque claramente a todos procesos de integración de carácter regional, macro o micro regional. Entonces, esto es un problema de naturaleza política. Por eso, vuelvo al principio. Si nosotros no entendemos esto de la naturaleza política, las corporaciones se apropian de la política. Entonces, vamos a discutir política. Entonces, si discutimos, si entendemos que la naturaleza de los problemas son esencialmente políticos, esa es la base para entender que podemos organizar la economía con un sentido equitativo y solidario y obviamente un mecanismo de carácter social justo. Si no, a ver, si las corporaciones manejan todo, injusticia social, asimetrías económicas y autoritarismo político. Y en ese contexto, la confrontación que intenta hacer Bolsonaro con Argentina, que donde seguramente nosotros tenemos más que ellos de perder, ¿cómo la visualizas en el futuro? No, como un tema preocupante, pero por eso hay que trabajar ahí con varios sentidos. O sea, a ver, yo tuve un episodio con un gobernador de Brasil que me iba a recibir y después reculó. Yo no sé si efectivamente fue por un problema de agenda o por qué O otra por cosa. Bolsonaro. O por Bolsonaro. Entonces, esto también me preocupa. O sea, esto es preocupante. Entonces, yo creo que es un tema importante ver cuál es el perfil de cómo nosotros podemos reconstruir una fuerza política que nos permita recuperar prestigio político. Porque el gran problema central de la política es su prestigio y su confianza popular. El problema central es que el prestigio se pierde cuando gobiernan aquellos que pretenden aplicar las recetas neoliberales que efectivamente no solamente no resuelven los problemas, sino lo agudizan. Nos pasó como el juego de la oca, avanzamos un par de casilleros años atrás y con Macri retrocedimos porque pero ¿cuál es el problema? Hay que eliminar la pobreza para hacer todo eso primero, Sí, ¿no? sí, pero ¿cuál es el problema? El problema nuestro es un problema serio también de todos. O sea, el problema central es construir un liderazgo con capacidad de sustitución. O sea, a ver, esto también me hago autocrítica yo y todos tenemos que hacer eso, en esto. Nosotros tenemos que tener partidos bien organizados, capacidad institucional de debate plural y formación de cuadros que permitan emerger. Porque si no, nos atamos siempre a los mismos. La verdad, Totalmente. o sea, esto es un tema... Esto por lo menos nos permite ahora, visualizando el gobierno que entra, nos permite una mirada un poco más positiva hacia adelante para nosotros, ¿no? Sí, claramente, pero hay una cuestión. Por eso yo creo que es muy importante lo político como componente esencial para ordenar la economía y lograr morigerar las tensiones sociales. Porque la verdad es que Argentina tiene una profunda injusticia y yo transmito siempre el mismo razonamiento. No podés tener concertación política, económica y social cuando tenés un sistema político sin partidos, un sistema económico profundamente volátil y un sistema social profundamente injusto. Porque eso no te permite generar actores con capacidad de concertación. Escúchame, ¿qué concertación puede tener un actor político si es débil institucionalmente o inexistente? ¿Qué capacidad puede tener un actor económico si no sabes si hoy vas a ser empresario o mañana desocupado? Por eso necesitamos, y en materia social. El peronismo no se tiene que distraer más. No, se por distrajo y nos llevó al brazo de Macri. Y el radicalismo se enajenó. Pero por supuesto, por eso yo estoy trabajando con la oposición en la provincia de Chaco. Digo, no quiero que cogobiernen, sean oposición, pero construyan alternancia. Porque si no, el problema central es que la construcción de alternancia requiere formación de cuadros, capacitación. Porque, mira, en circunstancias de crisis, vos pones a alguien improvisado, que no conozca, que no tenga experiencia, no tenga conocimiento del tema, te lleva puesto la crisis. Sí. Y creo que es interesante, Poto, que, a ver, en un momento Alberto plantea la necesidad de crear una concertación con los distintos sectores y actores, ¿no? Y lo que vos estás planteando es esa misma concertación, nada más que con los partidos políticos que puedan tener otro tipo de visión, que a mí me parece todavía más importante porque aquella, la de lo que ofrece la nación, y que está bien que así lo haga, es temporal. Exacto. En cambio, si nosotros fuéramos capaces de que los partidos políticos como tales se constituyan en una cosmovisión única que pueda tener un objetivo común, que puedas poder sostener la democracia, me parece que ese tendría que ser el camino. Totalmente. Por eso, a ver, nadie es dueño de la verdad absoluta. Acá se aceptan ideas y recomendaciones.
Lo que no me parece apropiado es ocultar este debate. Ahora, el radicalismo debería desengancharse del macrismo y volver a ser radicalismo, porque si no, un problema. Porque hacen el antiperonismo y te complican cada 4 años. Yo creo que eso es un tema clave. A ver, Recuperar identidad. la política argentina ha permitido observar desde 1983 un sistema bipartidista clásico, PJ-UCR, 52% Alfonsín, 40% Luder. Eso implicaba 92%. Muy bien. La otra variante fue lo que se denominaba multipartidismo moderado, que efectivamente la irrupción de Bordona, Álvarez, etcétera, Sí. Masachesi, Menem, etcétera. Pero después, obviamente, se ha configurado en lo que se denominarían coaliciones polarizadas. Entonces, esas coaliciones polarizadas ya las venimos observando desde 1999 en adelante. Entonces, hoy las coaliciones polarizadas implican 88% del caudal electoral. Entonces, bueno, si esa configuración no deja de ser un bipartidismo clásico, o sea, o partidario o de coaliciones, frentes o alianzas electorales. Pero lo que sí queda claro es que son coaliciones polarizadas. Muy bien, ¿esto puede configurar el sistema de alternancia? Bueno, eso depende del grado de institucionalización relativa. Si el Frente de Todos no se institucionaliza y Juntos por el Cambio, lo que fuere, no se institucionaliza, vamos a tener... disolviéndose en pequeños partiditos. Bueno, ¿cuál sería la viveza nuestra? Que el Frente de Todos se institucionaliza y que los otros se dispersen. ¿El Frente de Todos se va a institucionalizar definitivamente? Y depende de nosotros. Ojalá, esto es lo que he hablado con Cristina, con Alberto, no depende solamente de nosotros, o sea, depende de un conjunto de factores, pero si todos le ponemos buena onda, esto tiene que funcionar. Bueno, Coqui, te agradecemos profundamente. No, al contrario. Sabemos que nuestro programa hoy está terminando y vos estás empezando. Exacto, sí, sí. Así que, naturalmente, el mayor de los deseos. Para nosotros este es el último programa del año, un año que fue muy activo, porque todo lo que hablamos acá es nada más que el resumen de lo que fuimos hablando durante todo un año, de un mundo que cambia cada rato. Y estamos viendo este cambio que se viene dando en la Argentina, y ese cambio que viene dándose en la Argentina es un cambio de esperanza. Creo que se abrió a partir de las elecciones y el cambio de gobierno nacional una esperanza nueva para que es lo que la gente votó. Ese cambio es el que nosotros queremos mandarle un saludo de esperanza, de solidaridad, y fundamentalmente en este tipo de momentos nosotros queremos que esté junta la familia. Y con esa familia es la que yo quiero despedir nuestro programa, con el permiso de Antonio y por supuesto el tuyo, con el que en algún momento también estuvieron presentes conmigo. Fueron momentos en los cuales mis nietos estuvieron presentes como esa pequeña semilla que uno ve crecer todos los días y que son el signo de la esperanza. Y yo los invité a ver si pasan mis nietos. Que vayan pasando, ¿no? Yo los invité a todos para que vengan Qué a bueno. compartir Pero con mirá vos. nosotros. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Vengan. Mirá, acá están. Esta es la vida, vengan, Julio. vengan aquí conmigo, chicos. Vengan aquí. Esa es la vida. Qué Vengan bueno. acá. Mira, acá está Coqui, que vos lo querías Qué ver. bueno. Vengan. Este se llama Felipe, Qué bueno. ¿Cómo andás, Emita, princesa? ¿Bien? Martina, ¿Qué tal? ¿Cómo andás? la ¿Bien? nenina. Ahí está. Chao. Muy bien. ¿Y quién me quedó? Acá me quedó atrás. Mirá, me quedaron atrás las dos más chicas, Bere y Juli, que están aquí. ¿Y quién malcría más, el padre o el abuelo? No, aquí lo más liquidador. El abuelo por lejos, ¿no? Es la abuela, es la abuela. Así que yo quiero, aprovechando que están todos ellos y esta foto en familia, le quiero desear a todos los que nos están viendo un feliz año nuevo, una Navidad en paz, y el año que viene nos veremos nosotros, me parece, ya con una visión distinta, con vernos mejor y empezando a cambiar. Así que con las travesuras de los niños que son nuestro amor y nuestro futuro, muchísimas gracias. A vos, Coqui, No, muchas gracias. Antonio, muchas gracias por Gracias. permitirme también despedir. Gracias porque sos un tipazo extraordinario que conocí al hombre, no al dirigente político solamente. Así que gracias, Julio, Bueno, querido. muchas gracias. Y al equipo de colaboradores que no me puedo despedir sin agradecer a ese magnífico director, y que debo decir, Coqui, que es uno de los mejores directores que nosotros tenemos en el Chaco, que es Juan Carlos Gronda, que está a punto de cosas mayores, a la producción de contenido donde está Meli Sotelo,
donde está Silvana Sanabria, las dos que están detrás de cámara, a la conducción estuvimos con Cristina Godoy, Sí, naturalmente con Antonio, que Antonio ha sido quien me apalancó y me enseñó muchas de las cosas que acá se hacen, el diseño de Pablo Godoy, los asistentes de producción que son Abel y Martín, la encargada de catering permanente que es nuestra Sí. amiga Susana, los colaboradores y uno clave acá que vos me lo robaste, que se llama Raúl Vittel y que lo vas a llevar con vos seguramente. Así que bueno, y con todos los que están detrás de cámaras, los que están detrás de cámaras, los directores, los camarógrafos, muchísimas gracias y nos vemos hasta el año que viene. Saludamos, chau, 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 chau.